profe. Hola, bueno, ¿escuchan? Sí, profe, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, mira, entonces vamos a seguir con el tema de la familia. Espero que estén ahí atentos. Al final de pronto hago algunas preguntas. La idea es llevarla, terminar este tema de la familia como lo hemos venido describiendo. Primero hablamos de la percepción que tenemos cada uno de familia. Hablamos también de los conceptos que se han hecho de familia, las definiciones ya como tal establecidas de familia, la tipología familiar colombiana, los tipos de personalidades, las funciones de la familia, los factores que han influenciado en los cambios de la tipología en Colombia. Y pues hoy vamos a hablar, para terminar y complementar el tema, lo que es la evolución y las diversas tipologías de la familia que se conocen actualmente. Entonces empezaremos hablando de la evolución que ha venido teniendo la familia o esta teoría que tiene la familia de la formación de la familia con el paso de los tiempos, basado en este señor con su teoría de la evolución de la familia, el Estado y la propiedad privada de Federico Engels. Entonces Federico Engels empieza hablando como una evolución, una transición de periodos históricos que él los define como el salvajismo, en los cuales él describe, como veremos más adelante, un periodo inicial, medio y superior que progresa a un estado intermedio de barbarie a su vez con tres subestados, inferior, medio y superior, el cual es la base o el estadio previo a la evolución a nuestra sociedad o a nuestra forma de organización familiar actual en nuestra actual civilización. Entonces, no olvidemos que la familia siempre es el núcleo familiar elemental, es el grupo de individuos vinculados entre sí por lazos consanguíneos, consensuales, jurídicos, de afinidad, como hablábamos, o socialmente aceptados como el matrimonio, que constituyen complejas redes de parentesco actualizadas de manera episódica a través del intercambio, la cooperación y la solidaridad con el tiempo. Entonces, la familia pues obviamente aparece a partir de esa primera comunidad primitiva que nace con la aparición del hombre en la tierra y su desarrollo pues va conforme a las diferentes formas como se ha venido organizando el ser humano. En ese tipo de comunidad primitiva es donde por primera vez se forma la primera asociación de familia, como hablamos en la clase pasada, que fue la familia consanguínea, ¿no? En la que predominaban los lazos de tipo familiar sanguíneo y era solamente entre ellos. Entonces, desde un inicio podemos hablar de la transición entre lo animal y lo humano a través de las primeras formas de manifestación de organización social, como fueron los gens, los clanes, los tribus y las hordas. Las hordas eran formas simples de sociedad, eran nómadas, no se distinguía la paternidad, y eran grupos reducidos, mientras que los clanes eran un grupo de personas, de comunidades de personas con una audiencia común que tenían gran importancia a los lazos familiares y había una gran importancia a la obediencia hacia un jefe superior. Entonces, Federico Engels lo que hace es eso, describir cómo ha evolucionado la familia con el transcurso del tiempo a través de tres periodos culturales en la historia. Él también describe todas esas modificaciones de las relaciones familiares, producto de todas estas condiciones sociales y económicas de la vida, con vínculos manifestados en las relaciones existentes entre las diversas características de los sistemas sociales, las condiciones de vida, las relaciones familiares, así como los diversos tipos de familia a través de los periodos de desarrollo históricos. Entonces él describe esos tres estadios en los cuales la humanidad ha evolucionado con respecto a la familia.
En él explica la evolución de la especie con el paso del tiempo, el origen de la familia, de la propiedad privada del Estado y hace una descripción de esa evolución histórica como tal de la familia. Entonces él describe ese salvajismo en el cual vamos a encontrar un estadio inferior de promiscuidad inicial, un estadio intermedio llamado familia Punulúa, un estadio superior donde aparece la familia sindiásmica, un estadio inferior donde ya está establecida la familia sindiásmica, que progresa a una familia poligámica y que a su vez progresa a la primera organización monogámica que fue la familia patriarcal, que va a dar origen a la civilización moderna o la familia nuclear actual. En esa estadio inferior, donde hay una promiscuidad inicial, es donde aparece la primera forma de organización familiar, que fue la familia consanguínea. Esta familia consanguínea progresa a la familia Punulúa. De esa familia Punulúa hay una evolución hacia la familia sindiásmica, que es la primera forma de emparejamiento, ¿no? de enlace del ser humano. De ahí hay una progresión hacia la familia poligámica y de la familia sindiásmica se progresa a la poligamia y se pasa a la familia. En la familia sindiásmica, pues ya ahí empieza a haber la primera organización donde hay predominio matriarcal, ¿no? Recuerde que fue la familia consanguínea que progresa a la familia, a la organización matriarcal. De esa organización matriarcal hay una evolución hacia la primera forma de organización monogámica, que fue la organización patriarcal. Y esa organización patriarcal a su vez va a originar la civilización moderna actual. Entonces, en esa poligamia pueden haber dos variedades. La poliandría, que es una mujer con varios hombres, es algo pues no muy común. Actualmente pues solamente se ve en algunas zonas del Himalaya o el Tíbet. La poliginia, que es lo que denominamos la poligamia propia de los estados islámicos, actualmente persiste, es una de las tipologías del futuro. Hay muchas personas que han ido ganando adeptos con el cambio de religión, pues obviamente asumen este tipo de organización familiar, pero pues obviamente en nuestra región no es que sea muy común por el tipo de dogma o fe religiosa que profesamos. En ese salvajismo, entonces, en ese estadio inferior del propio salvaje, en el que hay una transición de animal al hombre, pues aparece como tal la humanidad. El hombre vivía en un estado salvaje total, empieza por primera vez a darse los primeros bosquejos del lenguaje. De ese estadio inferior hay una progresión en el estadio medio, donde hay un dominio del fuego, de los elementos, empiezan a aparecer las primeras armas y se origina como tal la antropofagia en ese estadio medio del salvajismo. También en ese salvajismo, en el estadio medio, ya los individuos empiezan a entender lo que es el tema de la cocción de los alimentos, el tema de la pesca, florece la edad de piedra, inicia la caza, para ir evolucionando de la antropofagia y irla dejando poco a poco a medida que va evolucionando los conceptos en la caza, ganadería y agricultura. En el salvajismo, en el estado superior, hay ya la invención del arco y la flecha, hay un tránsito del salvajismo hacia la barbarie, ya empieza a haber el dominio de la alfarería, los tejidos a mano, empiezan a aparecer por primera vez las residencias fijas de madera. Es este estado en el que aparece la familia sindiásmica, que va a dar origen al estadio inferior de la barbarie. En el anterior estadio medio se había formado la familia Punulúa y en el estadio inferior se forma la primera organización, que fue la familia consanguínea. Entonces hay indicios ya de residencia fijas en aldea, hay producción de vasijas, trabajos de madera, trabajos a mano, la casa ya se convierte en una ocupación frecuente, ya se utiliza el arco y la flecha, y esto va a ir evolucionando de esa antropofagia del estadio medio hacia ya un estado totalmente más civilizado en la barbarie. En esa barbarie, en el estadio inferior, pues ya está la alfarería como tal establecida, hay domesticación y cría de animales. En el estadio medio se domestican totalmente los animales y empiezan a formarse rebaños. Eh, Desaparece ya totalmente pues poco a poco hasta que totalmente desaparece la antropofagia. Hacia el estadio superior
ya empieza a aparecer la fundición del hierro, empieza a aparecer la escritura alfabética y empieza a utilizarse el arado de la tierra, ¿no?, por animales domésticos. Ese estadio inferior es la familia sindiásmica, que progresa a la familia poligámica y de ahí progresa hacia la organización patriarcal o primera forma de organización monogámica, que a su vez pues va a dar origen a la civilización caracterizada por la familia nuclear actual. En ese estadio inferior pues ya la alfarería está como tal, domesticación, ya hay la agricultura y la ganadería establecidas, hasta que se deja atrás la antropofagia. Ya hay también la fundición de minerales y hierro, de tal manera que se hace más tecnificado el trabajo y las actividades humanas. Y en la parte de la civilización, pues ya es una organización totalmente sedentaria y en la cual, además de estar el lenguaje totalmente constituido, empieza a aparecer la escritura. En esa etapa última de la civilización, ya en nuestra familia nuclear actual, pues, según Engel, es un proceso crónico, evolutivo, transitorio, desde las primeras formas de organización social, como describimos de las tribus, las hordas, los gens, hasta que empieza a aparecer la sociedad o civilización actual, donde ya empiezan a aparecer conceptos de acumulación de riquezas, la tenencia de la propiedad, la organización del Estado, ¿no?, ya de manera más individual que grupal, y empiezan a aparecer también los primeros conceptos de lucha de clases, de inequidades, de injusticias, que para ellos son insostenibles. Para los sociólogos, ellos describen esa evolución no como salvajismo o barbarie, sino promiscuidad inicial, donde habrá una promiscuidad total, nula reglamentación entre los padres e hijos, el parentesco se señalaba por línea materna, que progresa la familia Punulúa, donde los hombres de un grupo son considerados desde el nacimiento como esposos de las mujeres de otro grupo. De esa familia Punulúa hay una evolución hacia la familia sindiásmica, que como recordamos es la primera forma de organización, ¿no?, de emparejamiento del ser humano, donde hay una autoridad matriarcal, hay una economía doméstica común, ¿no?, que evoluciona a esa familia patriarcal ya con la monogamia como tal establecida, pero el poder está no en la madre, sino en el padre, quien es el jefe de la familia, el que es precursor del desarrollo de la agricultura, es el antecedente como tal de nuestra sociedad moderna actual. Era el propietario del patrimonio y él mismo designaba a quién le quedaba la sucesión o la herencia. De esa familia monogámica progresamos a las dos formas de organización, civilización actual, como es la familia extensa compuesta y la familia extensa. La extensa compuesta, pues cuando hay padres, abuelos e hijos, y la familia extensa que involucra otro tipo de subsistemas familiares, ¿no?, muy comunes en las zonas rurales. Entonces esto es lo mismo que acabamos de hablar. Recuerden que la primera organización de familia, la primera etapa de la familia fue la familia consanguínea. Se clasificaban por generaciones, era propia del salvajismo de la primera etapa. Todos los individuos de la familia se agrupaban era por generaciones, de primero, segundo, tercero hasta cuarto linaje, que evoluciona hacia la familia Punulúa. Ese tipo de familia, las relaciones sexuales estaban limitadas únicamente a miembros de la propia tribu. Se sabía quién era la madre, pero no el padre, y la descendencia se establecía única y exclusivamente por línea femenina. Se reconocía únicamente el derecho materno. Entonces, excluía a los padres y a los hijos de ese comercio sexual recíproco. De esa organización Punulúa hay una progresión hacia la familia sindiásmica, la primera forma de emparejamiento, donde ya hay un primer vínculo, una primera sindiasma, caracterizado por una pareja débil al que se le permitía que tanto el hombre como la mujer tuvieran relaciones sexuales con otros sin que constituyera un problema alguno. Pero
al hombre se le daba más, mayores atribuciones, ¿no? Y se le exigía más a la mujer esa fidelidad y si era más castigada si se incumplía. Podía vivir con una mujer, pero le estaba permitido la poligamia al hombre. Nace obviamente esa familia sindérmica, esa transición entre el estado superior y el inferior y superior del salvajismo a la barbarie, en la que un hombre y una mujer por primera vez establecen una relación. Al hombre le permiten la poligamia y la infidelidad ocasional era exclusiva de los hombres, mientras que las mujeres tenían que cumplir con esa fidelidad y al momento de disolverse la relación pasaban a pertenecer solo y exclusivamente a la madre y los hijos. Entonces es un vínculo conyugal que se podía disolver con facilidad, exigía más fidelidad a las mujeres, el derecho de la poligamia y la infidelidad era exclusivo de los hombres. Entonces de esa organización sindiásmica hay una progresión hacia la organización o familias poligámicas, bien sea poliandría o poliginia, como lo describimos. Recuerden que la poliandría es una mujer con varios hombres, algo muy raro, solamente en esa región del Tíbet, que son varios hermanos con una misma mujer. Y de esa poligamia, organización poligámica, se progresa hacia la familia monogámica, donde la primera organización es la organización patriarcal bajo la tutela del padre, no del hombre, cuyo fin es procrear hijos cuya paternidad sea indiscutida. El hombre puede disolver los lazos y repudiar a la mujer cuando pues, hay una ruptura o incumplimiento de esa fidelidad conyugal. La familia monogámica obviamente nace esa transición entre la familia sindiásmica y la poligamia. Su fin es procrear los hijos donde la paternidad sea indiscutible y hereden los bienes de los padres y se diferencian de los anteriores vínculos de la organización matriarcal y la poligamia porque hay mayor solidez en los lazos conyugales. De esa familia monogámica, a partir de la organización patriarcal, pues es donde se da origen a la civilización actual moderna de la familia nuclear, basada en uniones más económicas y no en condiciones naturales como las anteriores, porque ya empieza a haber el concepto de la tenencia de tierras, de la organización de Estado y de la propiedad privada. Es lo que Engel describe como la familia individual moderna. Es una masa cuyas moléculas son las familias individuales. Y pasamos entonces a hablar de los diversos tipos de familia y cómo se pueden agrupar para describirlas como tal. Hablaremos entonces de varios términos, de formas de agrupación previas y modernas de lo que se conoce actualmente como organizaciones familiares. Entonces, recuerden que las familias están constituidas por unos pocos miembros que suelen compartir la misma residencia. Dependiendo de la naturaleza de las relaciones de parentesco entre sus miembros, una familia puede ser catalogada como la familia nuclear o como una familia nuclear extensa, ¿no? Que ya son conceptos más actualizados. La familia puede ser descrita como pequeña, mediana o grande, de 2 a 3 pequeña, de 4 a 6 mediana, más de 7 es grande, de 1 o 2 o 3 o varias generaciones. Para facilitar la clasificación se ha descrito las tipologías familiares basadas en el parentesco, en la presencia física, en el hogar, los medios de subsistencia, el nivel económico y las nuevas tipologías familiares que se han originado como resultado de esos cambios sociales de la sociedad. Basado en el parentesco, pues puede ser por vínculo, como dijimos, de consanguinidad o afinidad, ¿no? Un vínculo pues más aceptado socialmente pues es el matrimonio. En él vamos a ver diversas tipologías familiares como la familia nuclear, la familia extensa, la familia monoparental, hermanastral, ensamblada, homoparental y otras que veremos viendo con
la clase. Entonces, basado en el parentesco, podemos definirlo como nuclear cuando es un hombre y una mujer sin hijos, nuclear simple cuando el padre y la madre tienen entre 1 y 3 hijos, nuclear numerosa cuando tienen 4 o más hijos, reconstruida o ensamblada o mixta, como veremos más adelante, el padre o la madre de alguno de los dos, bien sea por viudez, por separación, tienen un hijo, se unen con otra persona con hijos de una relación anterior. Monoparental, pues cuando hay un solo padre. Monoparental extendida, hay un padre o una madre con hijos, pero más otras personas que tengan un tipo de parentesco. Monoparental extendida compuesta, además de, puede haber el padre y la madre con hijos, pero con personas que no necesariamente tengan parentesco. Extensa cuando es con hijos más otras personas con parentesco. Extensa compuesta cuando es con hijos más otras personas sin necesidad de tener parentesco. Y no parental cuando se unen varias personas familiares y bajo esa función de la familia sin contar con la presencia de los padres. La otra forma, pues, sin parentesco, como es monoparental extendida, sin parentesco, padre o madre con hijos, más otras personas que no tengan parentesco. Y grupo similar a la familia, que es lo que describíamos con ese grupo o asociación de personas que deciden, así no tengan vínculos de parentesco, agruparse para realizar las funciones o roles familiares, como grupos de amigos, de estudiantes religiosos o personas que viven en algunos asilos, ¿no? Entonces hablamos de lo que es la familia nuclear. Esa familia nuclear pues es la más forma actual de civilización, de organización de familia en nuestra época. Es la más tradicional, formada por un padre, una madre y su descendencia. Digamos que también va a incluir la descendencia biológica de la pareja. Puede estar formada dependiendo de los cambios actuales de la sociedad en la que estamos inmersos, y constituirse como un padre o con otro padre o una madre con otra madre y con uno o más hijos, ¿no? La familia extensa, pues formada de parientes cuyas relaciones no son únicamente entre padres e hijos y puede incluir abuelos, tíos, primos, o sea, otros subsistemas con vínculos consanguíneos. Esta familia extensa, pues puede incluir inclusive los hijos con sus hijos y sus esposas. Va a tener pues ciertos tipos de problemas porque este tipo de familias, pues por ser tan numerosas, surgen muchos problemas entre ellos. Tiene problemas en el ejercicio de la autoridad, porque es difícil establecer el rol de la autoridad como tal, o del quién es el padre y la madre, la visión paterna y materna. Puede haber una tensión hacia los hijos por el gran número de componentes. Un fenómeno que está prevaleciendo mucho en nuestros días y es la familia monoparental, en la que un solo padre vive con los hijos, bien sea madre o el padre, por fenómenos como la separación o el divorcio, que cada vez pues ganan más cancha en nuestros tiempos, viudez, paternidad o maternidad precoz, lo que se llama el madre solterismo o padre solterismo. Esas son familias en las que el progenitor único asume la responsabilidad total de la familia. Puede ser, dependiendo del tipo de caso, si fue por divorcio, por muerte, o padre o madre soltera, precoz, y una sola persona se hace cargo de todas las funciones como tal de la familia. Obviamente, un solo padre va a tener mucha sobrecarga y pueden haber fenómenos de baja autoestima, de sentimientos de abandono, o puede presentarse fenómenos de desprestigio del padre o de la madre. La familia homoparental es otro de los nuevos grupos de asociación familiar actual, que cada vez más gana aceptación social y jurídica, que hay que verla y asumirla con mucho respeto, y que pues va ganando terreno y es uno de los productos de esos cambios
y transformaciones sociales de nuestra sociedad. Pueden ser entonces padres, hombres o mujeres que se convierten en padres de uno o más niños y forman una organización familiar. Hay otras organizaciones bastante raras, pero que se presentan en algunos casos y son descritas como la familia hermanastral, en la que los hermanos se casan entre sí y constituyen una familia, obviamente con todos los riesgos de estos problemas genéticos que van a traerle a la persona, ¿no? Como tal. Es muy común en esas zonas, más que todo urbanas, ¿no? No es común de nuestra forma de civilización como tal. El otro fenómeno común actual es esa familia ensamblada, esa familia reconstruida o familia mixta, como se le quiera hablar, en la que un padre separado o viudo, solo o con sus hijos, se une a otra mujer con hijos y constituye una nueva familia. Y a su vez puede irse, o bien sea con hijos o sin hijos, y puede constituirse inclusive nuevas familias con producto de la nueva unión con la familia, con la nueva pareja. Entonces se considera reconstituida, ensamblada o mixta, en la que uno o ambos miembros de la actual pareja tienen uno o varios hijos de uniones anteriores y de la nueva actual pareja. Siempre se caracteriza porque son integradas por parejas heterosexuales, casi siempre ambos miembros están divorciados y pueden tener uno o más hijos del matrimonio anterior. No existe en ellas un término específico para nombrar al compañero del padre o de la madre que empieza a entablar la nueva relación, ¿no? Con base en la presencia física y la convivencia, entonces eso implica la presencia física en el hogar y el grado de convivencia que permite identificar esos rasgos, ¿no? Y vinculados con la identificación del jefe de la familia y la interacción social de los miembros entre sí con el jefe de la familia. Entonces, dependiendo de la presencia física en el hogar, puede estar núcleo integrado cuando ambos están en el hogar, cuando no están, se llama núcleo no integrado. No hay alguno de los dos padres que no hacen parte de la familia. Extensa ascendente cuando los hijos casados en unión libre, casado en unión libre, pues viven en la casa de los padres, o si es al contrario, los padres viven en la casa de los nuevos, de los padres, de los hijos casados, se llama extensa descendente. Extensa colateral cuando el núcleo pareja que vive en casa de familiares que no son los padres, ¿no? Pueden ser de los tíos, los primos, los abuelos. Según los medios de subsistencia, pueden ser agrícolas y pecuarias, industriales, si es la actividad industrial, si se dedican al comercio, pues comerciales, si se dedican a la prestación de algún tipo de actividad de servicio, pues se denomina de tipo de servicios. Basado en el nivel económico, pues entonces influyen diversos elementos que están vinculados con la salud, se han identificado, como hemos hablado en esta cátedra, cómo se han identificado enfermedades mayormente relacionadas con la pobreza, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de esa dimensión social de la dimensión de la salud que hablamos de la salud pública, que se centraba más que todo en ese tipo de sociedad o de población vulnerable en la que es más común encontrar ese tipo de mayor índice o frecuencia de procesos patológicos. Y obviamente estaba claramente demostrada la relación directa de la salud y de la familia en el desarrollo económico y social de un país. Entonces, hablamos de pobreza familiar nivel 1, cuando el ingreso solamente es suficiente para cubrir los gastos de la canasta básica, o sea, hay para comer y para los servicios y el vestido y el calzado, pero no hay para el turismo, para la actividad de esparcimiento, de ocio, de transporte o actividades extras de una familia. Nivel 2, cuando solo alcanza para comer, pero ya no alcanza para los servicios, ni para el calzado, la vivienda, ni mucho menos para el esparcimiento o turismo.
Y la número 3, pues cuando no alcanza para nada, ni para la comida, ni para los servicios, ni para la vivienda, ni para el mantenimiento del hogar, ni mucho menos para el turismo, actividades de recreación o ocio. Ya teniendo en cuenta los nuevos estilos de vida personal familiar que han progresado con el paso del tiempo, entonces podemos describir estos nuevos grupos como personas que viven solas, que son aquellas personas que se deciden independizar independientemente de su estado civil o etapa de ciclo vital en el que estén pasando y asumir las funciones de una familia solos o de parejas homosexuales o de parejas homosexuales con hijos adoptivos o nuevas formas de agrupación como la familia grupal que veremos más adelante, en la que todos están casados entre sí, no se distingue el padre, no, los hijos de los padres, las relaciones no hay restricciones entre sí, a diferencia de la organización comunal que conviven varias organizaciones de matrimonios sin mezclarse de forma sexual y reconociendo cada uno de los hijos a sus padres. Y otra forma es la poligamia que todavía persiste en ciertas sociedades islámicas. Entonces, continuando con esas tipologías familiares, todos esos son nuevos cambios. También la podemos describir, pues, entonces, nuclear, hablamos extensa, extensa compuesta, monoparental, con base al desarrollo en primitiva, tradicional, moderna, con base a la integración, integrada, semi-integrada, desintegrada, con base a la organización demográfica que es muy propia de nuestro país, como hablaremos más adelante, urbana o rural o suburbana, dependiendo de la ocupación como campesina, profesional o comerciante, dependiendo de la autoridad pues democrática, de autoridad masculina o femenina o de autoridad alternante, como dijimos, dependiendo de la ocupación del jefe, dependiendo de la ubicación geográfica. Entonces hablamos del complejo andino, del complejo negroide, del complejo antioqueño, del complejo santanderiano, que escribiremos ahorita. Pueden ser unipersonales, nucleares, extensas, compuestas, monogámicas, plurales, patriarcales, matriarcales, familias simultáneas, padrastrales o madrastrales, monoparenterales, homosexuales, modernas, tradicionales o arcaicas, urbanas o rurales, grandes, medianas o pequeñas, como lo escribimos, nuclear o extensa o mix. Entonces, la clasificación de acuerdo a la ubicación geográfica, pues es una de las formas más tradicionales de tipificar a la familia en Colombia. El complejo cultural andino predomina la familia nuclear con una estructura patriarcal. En el complejo negroide predomina son las familias compuestas, donde la crianza y el cuidado de los hijos pues, son considerados responsabilidad de la crianza materna. Y el complejo cultural santanderiano, que también tiene una estructura patriarcal, y la organización social está relacionada más que todo con la tenencia de la tierra. Formas alternativas que ahora vemos de organización familiar o que se consideran como nuevas familias. Entonces, estas nuevas tipologías familiares se ha dicho, se ha descrito que pueden ser consecuencia de ciertas causas internas, como la reducción del tamaño de una unidad familiar, los aumentos de la maternidad precoz, las rupturas conyugales, el mal manejo de las relaciones familiares, la viudez, la falta de pertenencia, responsabilidad y amor frente a lo que se vive o la conformación de una familia, el fenómeno de la violencia intrafamiliar, que es uno de los factores detonantes de las rupturas de una familia. Recuerden también que entre los factores que consideramos importantes para el cambio de la tipología, sobre todo en nuestro país, fue el ingreso de la mujer a la actividad laboral, el control de la natalidad y los métodos anticonceptivos. Dentro de las causas externas están los rápidos procesos de transformación y evolución de las estructuras familiares, los cambios políticos, sociales y económicos que obviamente afectan las familias,
los desplazamientos forzados a causa de la guerra, violencia de incomprensiones, las migraciones, las expropiaciones de tierra, la falta de oportunidades a nivel laboral y educativo que hacen que haya rupturas de una familia y haya muy seguramente un reensamble con otra familia en otro lado y se hacen esas nuevas formas de unión y cambian la tipología familiar de nuestro país. Entonces, debido a esas transformaciones que ha sufrido la familia, bien sea por fenómenos de modernización, industrialización, surgen indiscutiblemente nuevos tipos familiares como las familias simultáneas, las familias padrastrales, madrastrales, en la que una persona empieza a suplir o a llenar el vacío de esta persona, de ese padre ausente, con la nueva pareja, las familias monoparentales con un solo progenitor, bien sea por separación, abandono, divorcio, como dijimos, las familias homosexuales, que como dijimos es muy frecuente en nuestro tiempo y cada vez tiene mayor legitimidad legal, la familia simultánea en la que dos núcleos rotos se unen, ¿no? Y pueden haber variaciones como un miembro de la pareja tiene hijos de la relación anterior o los dos tienen hijos de las relaciones anteriores y además de esos hijos puede haber un nuevo hijo de la nueva relación formada. Las parejas sin hijos, como hablaremos más adelante, en la que deciden no tener hijos de forma concienzada y ambos asumen esa responsabilidad y esa decisión es en común acuerdo. Las familias fraternas, cuando hermanos viven juntos sin ningún tipo de sus padres, familias comunitarias, dos o más núcleos sin ningún tipo de parentesco se ven forzados a vivir en una misma vivienda, familias, hogares unipersonales, como describíamos, en la que las personas viven solas y asumen solo las funciones de una familia, multipersonales en la que varias personas viven juntas, pero no los une ningún tipo de consanguinidad. El inquilinato comparten los mismos espacios sin tener ningún vínculo. Familias con soporte en las que ante la pérdida de uno de los padres se le asigna esa función a uno de los hijos como tal. La familia Paz Deus, en la que además de haber asumido esa función, establece una relación tan estrecha con el padre o progenitor externo que incluso llega a volverse el uno parásito del otro o incluso hace que se hacen pareja dejando al resto de la familia, ¿no? La familia en acordeón es aquella en la que el progenitor es temporario, o sea, por lo general, generalmente por su actividad laboral o su tipo de profesión, no permanece mucho tiempo en el hogar y cuando ya este padre o este progenitor cambia ese tipo de profesión, puede llegar a perturbar al sistema cuando no puede establecer o la familia se acostumbra a este tipo de vínculo con el padre. Familias con miembro fantasma en la que ante la muerte, separación o abandono de los padres, las familias no logran asumir y acomodarse a la ausencia de este progenitor para cubrir las funciones como tal y son familias que viven inmersas en la pena, el dolor, la culpa, la rabia. Familias descontroladas en las que no hay una jerarquía como tal establecida, no existe un ordenamiento de las funciones, cada uno actúa a su manera, no de forma autónoma. Familias con padrastro o madrastra en la que el progenitor no está ausente, sino que ha sido reemplazado, ¿no? Las parejas cohabitantes o de hecho que son dos parejas o una pareja que decide probar la convivencia por un periodo que puede ser transitorio antes de tomar la decisión como tal de probar el matrimonio o como tal la opción de pareja. Existe otra forma de describir los tipos de familia teniendo en cuenta el hogar y la composición de la familia, teniendo en cuenta que el hogar es ese grupo constituido por una sola persona o por varias personas que pueden tener o no vínculos de parentesco. Si es por el tipo de hogar, se pueden describir como unipersonales en la que una sola persona forma una familia y asume las funciones como tal. Familiares cuando son un grupo de personas con vínculo consanguíneo
o cuando no tienen ningún tipo de afinidad consanguínea o parentesco o vínculo y deciden asociarse y formar una nueva familia. Desde el año 1970, el prototipo familiar ha ido evolucionando hacia estructuras modificadas, ¿no? En la cual empiezan a aparecer nuevos tipos de familias como las monoparenterales, con un solo padre, eh, o ensambladas o mixtas, o del mismo sexo. A partir del año 1960 empiezan a haber cambios en esa unidad familiar, ¿no? Y empieza sobre todo a verse fenómenos de parejas en la edad media de la vida en la que, como hablábamos en la clase pasada, no son capaces de asumir o vivían en torno a los hijos, no son capaces de asumir los temas de pareja y se presentan con mayor frecuencia los fenómenos de separación, sobre todo ante fenómenos comunes como el famoso nido vacío. En el año 1991 se hablaba de que uno de cada 4 hijos vivía solo o con uno solo de los padres. O sea, es un fenómeno que hace que las familias monoparentales se conviertan en un grupo familiar cada vez más en incremento, en el que solo uno de los padres asume la función como tal. Se habla de aquellas familias del futuro, de las nuevas formas de organización como tal de las familias. Entonces, sin olvidar que uno de los cambios más significativos, como hablábamos en la clase anterior, era esa incorporación de la mujer al campo laboral, el control de la natalidad y el empleo de los métodos anticonceptivos. Entonces, esas familias con futuro inmediato, ¿cuáles son? Entonces está la familia grupal, ese tipo de uniones matrimoniales que se unen entre sí de forma indiscriminada, sin ningún tipo de restricciones en el grupo, y los hijos son de la comunidad. Digamos que es un tipo de familia un poco difícil de generalizarse, ¿no? En ellos, pues hay uniones matrimoniales de varios hombres con varias mujeres, de forma indiscriminada, cohabitan sin restricciones entre sí. Los hijos son de la comunidad y todos los adultos son padres y madres. Existe otra forma de agrupación, como hablamos, que era la familia comunal, en la que varios grupos de parejas monogámicas con sus respectivos hijos van a convivir de forma comunitaria compartiendo los bienes, los ingresos, excepto las relaciones sexuales. La educación de los niños de forma grupal, pero cada uno no desconoce a sus padres, ¿no? Casi siempre este tipo de familia se asocia a esos sistemas económicos un poco bajos o precarios, ¿no? Que hacen que este grupo de familias se tenga que, por necesidad, unir bajo este tipo de asociación comunal. Es parejas monogámicas, tienen sus propios hijos, conviven, comparten, pero todo menos las relaciones, las actividades y los ingresos son en comunidad y los niños son criados en comunidad, pero sin desconocer a sus padres. Otro tipo, pues, es la famosa poligamia, que prevalece todavía en las sociedades islámicas. No son tan comunes en nuestra sociedad debido a nuestro tipo de credo que profesamos, nuestros valores religiosos, pero sí es muy común que esas personas en las cuales la religión islámica ha ido ganando adeptos, pues asuman este tipo de costumbres y creencias y tengan esta nueva forma de organización familiar. Puede ser poligámicas o poliginia o poliandría, como dijimos, una mujer con varios hombres, algo totalmente extraño, pero que se ha descrito en algunas regiones del Himalaya como el Tíbet, generalmente entre hermanos con una sola mujer. Y la práctica que ha surgido como una nueva forma de organización, de enlace, ¿no? De sindiasmos entre las parejas, como es la unión libre, en la que un hombre y una mujer pues prefieren permanecer en teoría legalmente solteros, pero viviendo conyugalmente. Un hombre y una mujer prefieren permanecer legalmente solteros, aunque viviendo conyugalmente, pero compartiendo los bienes. Esto es bien sabido que
Actualmente tienen los mismos derechos, tanto el matrimonio civil o unión libre, con el matrimonio por la iglesia o por la matrimonio como tal, ya que pues obviamente los derechos y las propiedades y la herencia van a ser las mismas, bien sea con vínculo o sin vínculo. El otro tipo es aquellas parejas sin hijos que ambos trabajan. Son esas un grupo muy también común, sobre todo en profesionales, que de común acuerdo deciden unirse en una unión como tal, pero sin tener hijos porque los pueden llegar a considerar problema para su progreso como profesional, y los hijos le pueden llegar a generar un problema para la crianza de los mismos o para inclusive cambiar sus normas sociales a las cuales están adaptados o sus expectativas como tal. Ambos trabajan, ambos no quieren ni piensan tener hijos, cuestionan el valor real de si es necesario o no la maternidad. Hay igualdad en ambos porque ambos son aportantes de dinero, ambos tienen sus profesiones, tienen una vida generalmente profesional exitosa y no quieren que ese hijo se convierta en un obstáculo o una piedra en el zapato. Por el contrario, existe otra nueva forma de organización de familia propia del principio del siglo XXI, que es esa parejas con hijos en los cuales ambos trabajan, ¿no? Entonces, ambos padres tienen sus ocupaciones, a veces uno aporta más que el otro o alguno asume la función doméstica o la asumen de forma compartida, pero sin sacrificar el deseo de tener hijos. Cada cónyuge tiene una ocupación, ¿no?, fuera del hogar, contribuyen a los ingresos y no sacrifican el deseo de tener hijos. Es ese tipo de familia más común en la que casi todos nosotros estamos inmersos y hacemos parte, ¿no?, dentro de todos los núcleos de nuestra sociedad. Describimos esa familia desde que empezamos a hablar, desde que llevamos la clase, desde que hicimos el cambio del paradigma, desde que escribimos la medicina familiar, cómo se adapta a ese sistema biopsicosocial, cómo toma la familia como un todo, como una unidad empoderada a la cual hay que darle esa importancia para el abordaje integral de nuestros pacientes, para obtener esos datos, para conocer mejor a nuestro paciente, que nos vaya a su vez permitir entender mejor al paciente, entender mejor a la familia, mejorar las relaciones del paciente con su familia, ser mediadores, facilitar la autoprotección y autocuidado, el fomento de los hábitos de vida saludable. Esa familia como unidad, como un todo, como un núcleo de la sociedad, que es como hablaremos en otra clase de la relación médico-familiar, como es ese toda esa unidad que no, a pesar de todas las transformaciones, de ese proceso dinámico que está teniendo con el tiempo, va a ser una forma grupal de asociación que va a prevalecer con el tiempo, ¿no?, y que difícilmente va a perder su valor. Se irá transformando, se irá adaptando, irá evolucionando a todos los cambios sociales a los cuales nos vemos inmersos y la humanidad, pero indiscutiblemente va a seguir siendo la célula y la unidad de la sociedad. Recuerden ese gran factor predisponente que tiene la familia dentro del proceso de salud-enfermedad, bien sea como fomentador de la salud, de la promoción, de la prevención, o por el contrario, como propiciador de procesos patológicos dentro del proceso de salud-enfermedad. Entonces, la familia no solo es el ambiente más importante en el que ocurre y se resuelve la enfermedad, sino también un excelente recurso para mantener y para preservar la salud. La familia va a seguir y va a continuar desempeñando algunas de sus antiguas funciones, de pronto de forma un poco atenuada, pero va a seguir siendo esa institución social responsable de esa socialización de todos los individuos de una comunidad, proveedora de nuevos miembros sanos para la sociedad, de
ciudadanos de bien, no de problemas y no ensamblados en la comunidad, transmisora de valores éticos, culturales y sobre todo formadora de ese ciudadano del futuro en un contexto de comprensión y afecto, o sea, esa sociedad que necesita de una familia estable, funcional y no por el contrario disfuncional, que se convierta en un caldo de cultivo para la sociedad. Y finalmente, pues hablamos con esta frase que dice de una manera muy completa, lo que es la familia, describiéndola como la música, en la que algunas notas son altas, otras bajas, pero siempre va a ser una canción hermosa. No hay una familia perfecta, toda familia lucha por ser familia funcional, no disfuncional, y de esa capacidad que tenga cada miembro de esa familia y la familia como un todo, como una unidad, teniendo en cuenta esa teoría de los sistemas, va a depender pues que en unión superen todas las crisis normativas normales que se presentan en una familia, evolucionen y se adapten para que en la próxima crisis, en el próximo problema, no los afecte de la misma manera y tengan la capacidad para superarla hasta la desintegración como tal de la familia cuando empieza a desaparecer por muerte alguno de los progenitores o de los dos progenitores como tales. Entonces, con eso, pues, terminamos lo que es el abordaje del tema de la familia. Yo quisiera que me describieran unos conceptos, vamos a preguntar al azar. A ver, empecemos por John Padilla. John Padilla está, tenemos el placer de tenerlo. Dígame, profe. John, entonces, después de todo esto que yo le hablé mientras usted veía el partido de Brasil-Uruguay, ¿qué entendió por familia? Profe, pues digamos que a mi manera de entender y de la conclusión pues de todo, que la familia es algo muy complejo, ¿no? Y pues depende desde el punto de vista en que se aborde. Depende también de la cultura, pero pues en general, digamos que es un conjunto de personas que tienen unos valores en común, si me hago entender. Pues no sé qué más podría decir. Isabel Barrios. Hola, profe, buenas noches. ¿Usted tiene un concepto más amplio de la familia? ¿Usted... No creo que estuviera viendo el partido Brasil 3-0. Ay, perdón, no lo tenía encendido. Pues para mí la familia, bueno, está constituida por parientes, bueno, es decir, aquellas personas que comparten una consanguinidad, una afinidad también y que podemos reconocer que hay varios tipos de familias que están constituidas por diferentes personas, ya sea madre y padre, la común, o solo por la madre o solo por el padre. Andrea, ¿me escuchas? Profe, ¿qué Andrea? Andrea Ávila. Andrea, ¿me escuchas? Profe, ¿qué Andrea, apellido? Andrea Toscano. Okay. Andrea Natalia Toscano. ¿No está? No está Andrea Natalia. Bueno. No, profe, no parece conectada en la clase. No aparece. Está viendo Brasil, que está bueno 3-0.
Daniela Ortiz. Sí, señor, buenas noches. Daniela, ¿cómo le va? ¿Está viendo también el partido o si estaba en la clase? No, profe, yo no veo fútbol. No, bueno, no le cuento que está ganando 3-0. Entonces, ¿por cuáles son los tipos de vínculos que pueden establecerse en una familia? ¿Es qué, profe? Los tipos de vínculos. Los de vínculos que pueden estar presentes en una familia. Bueno, que yo sepa que se empezó por la consanguinidad, entonces, pues, obviamente, por eso, por el tipo de sangre, entonces ya sea eh, padres, hijos, hermanos, y eso. No, pero no entendí muy bien la pregunta. O sea, ¿cuáles son los 3 tipos de vínculos que pueden existen para usted formar una familia? Ya dijo un vínculo, ¿no? Por consanguinidad. Usted puede establecer otra familia por qué otro tipo de parentesco. Cuando se unen dos familias, se puede ya sea por un matrimonio o por compartir techo o sí, por vivienda, eso, aparte de la consanguinidad. Ayúdale, Evelyn. Buenas, profe. Buenas, Evelyn. ¿Cuáles son los tipos de parentesco que pueden existir para conformar una familia? Ya dijo tu compañera por consanguinidad. Bueno. Ella dijo fue por consanguinidad, sí, entonces creo que ¿Cuáles son los otros 2? la familia Punalú. No, No Evelyn. es, No, le estoy preguntando cuáles son los tipos de vínculos que pueden existir para usted formar una familia. Ya dijo él por consanguinidad, no familia consanguínea, que es diferente. ok, perdón. Entonces sería lo de, es que estoy un poco confundida con eso, lo de sindiásmica, por ejemplo, que es No, por un hombre y no, una mujer. no, Evelyn, no es la pregunta. Juan Carlos Rojas. Hola, profe. Buenas, ¿cómo le va, Es, don Carlos? ¿Cuáles son los pues, 3 tipos de vínculos que pueden establecerse o por parentesco para formar una familia? Usted puede formar una familia por consanguinidad, o sea, cuánto es los vínculos de sangre. ¿Cuáles son los otros 2? bueno, pues por consanguinidad sería un vínculo familiar, ¿no? De lo que creo que entendí y recuerdo, también puede ser un vínculo sexual, simplemente, ¿Sexual? pues, sí, una pues relación sexual, simplemente No. se unen. O vínculos Carlos, afectivos. Carlos Daniel, ayúdele a un compañero. Hay que pararle bolas a la clase, no solo a los partidos. Ya el partido pasó, el gol no anularon. Carlos Díaz no está. Carlos Daniel Díaz. Buenas noches. Sí, se me ¿Cómo corta le un va, poquito. Carlos? Carlos Daniel, Sí. existen 3 tipos de parentesco para usted formar una familia. Ya dijeron uno, por consanguinidad. Yo puedo formar una familia por un vínculo sanguíneo, ¿cierto? Con una persona y tengo una descendencia. Su compañero dijo que relación sexual. No sé si de pronto lo entendió así. ¿Cuáles son los otros 2 vínculos o formas de unión para formar una familia? Aparte de consanguinidad, Sí, aparte de consanguinidad. eh, por Usted en su familia, yo creo que usted pertenece a su familia porque usted es hijo, ¿no? De su familia. sí, sí. Por Pero usted pudo haber sido, ¿qué? o sea, por parentesco civil, digamos, cuando una pareja, o sea, no hablando de mí, sino como de una pareja que va a formar una familia. Ellos no comparten el más sangre, entonces van a formar una familia y No, por esa no es la civil. pregunta. Carla Daniela Rojas. Posible que no la vayan a... Ni eso. Yo que estaba hasta contento con el grupo número 2 que habían expuesto bien.
Habían leído mejor que en los, pero el que mejor le fue en los dos grupos. Pero veo que hoy le pararon bola fue el partido. Carla, Daniela Rojas, ¿no está? Bueno, entonces, no. Los tres mil formas de parentesco son de por consanguinidad, por afinidad o por filiación. Profe, qué pena. Lo que pasa es que Daniela Rojas me escribió que tenía problemas de conexión. Entonces, como que no. Lástima, ¿no? Perdió el punto. Sí, profe. En otra oportunidad será. María Camila. María Camila Mejía. Está. Entonces, Jenis Maestre. No quieren ganar hoy punto positivo estos muchachos. María Alejandra Pinzón. Hola, profe. Hola, María Alejandra. ¿Cómo? ¿Qué hola? ¿Cómo le va? Profe, es que ¿Escucha? no, más, Como mala señal, María Alejandra. Sí, profe, tiene problemas de conexión. Bueno, María Alejandra. ¿Ya la recuperó o se quiere ganar punto positivo? señor. María Alejandra, ya la escucho bien. Entonces, ¿cómo es la escala evolutiva de la familia, según lo que yo escribí? ¿La qué, profe? La escala evolutiva de las familias. ¿Las qué, profe? Otra Es que vez. no le escucho. La escala evolutiva que ha tenido la familia. Mm, ¿La escala evolutiva? Sí. Creo que es lo del salvajismo. No, yo no creo, es lo que usted, yo le ¿Y lo de pregunto y usted barbarie? me contesta. No sé, María Alejandra. Señor. No, no es, pues usted es la que me tiene que decir, no creo. Yo le pregunto, usted me dice, Sabemos si esto, salvajismo, barbarie y civilización. pero eso es para Federico Engel, ¿cierto? Señor. Eso es para Federico Engels. Creo que tiene muy mala señal. Silvia, Es que se me corta. Silvia. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo le va, Silvia Fernanda? Yo hablé de una escala evolutiva de las familias. No Engels, sino hablé de cuáles son las formas como ha progresado la familia a través del paso de los tiempos. ¿Cuál fue la primera forma de organización? Profe, ahí sería lo de la promiscuidad y de que después evolucionó a una familia punaluena, me parece que era. Creo que no estuviste en la clase pasada, Silvia. Víctor. Presente, profe. Usted sí me sabe cuál es la escala evolutiva que ha tenido las familias. ¿Cuál fue la primera organización? Pues usted había dicho que la primera organización era por medio de hordas. Fue lo primero que usted dijo. Sí, esa es una de las formas de organización social. Pero ¿cómo se llamó la primera forma de organización familiar de la humanidad? ¿Comunidad primitiva? Que a su vez es la ¿qué? ¿De origen a qué? ¿A cuál fue el primer tipo de familia? No sé, profe, consanguínea. Consanguínea, no pierda el punto, Víctor. Casi, no. Primera forma de organización fue la familia consanguínea. Stephanie Luques.
Stephanie, Aló. hola, ¿cómo te va? Ay, que tengo un poquito mal internet. Stephanie, después de la familia consanguínea, ¿a qué tipo de organización familiar evoluciona? A la horda. ¿A la horda o a la horca se echó usted? Nicolás Alegría. Nicolás Alegría no está. Nicolás Alegría debe estar viendo que acabaron de meter el cuarto gol. Marceli. Sí, profe. Marceli, de la familia consanguínea, ¿a qué organización evolucionó? Otro tipo de... A la familia Punalua. No. O a la familia Sindiásmica. No. Pues digamos que eso hace parte de la misma, o sea, de la escala de la barbarie, pero bueno, se la voy a valer, Marcela, no es la pregunta, pero hace parte de las salvajismo, el estadio medio, familia consanguínea, después pasó a la familia Punalúa y después pasó a la origen de las indiasmos. Pero la pregunta como tal es, hay 4 escalas evolutivas antes de llegar a la sociedad o civilización actual que yo les pregunté. Adriana Becerra, de esa familia consanguínea en la que estuvo la familia Punalúa y dio los bosquejos de la familia sindiásmica, progresa a esa sindiásmis, que es una tipo de organización que, Adriana no está. Adriana Becerra. Adriana del Pilar Becerra. Adriana tampoco está viendo Netflix. Ronald Benton. Ronald Benton, ¿está? Hola, profe. Sí, señor. ¿Cómo le va a don Ronald? Bien, No va a ¿usted qué meter más? gol Gabigol, ¿no? Si usted está viendo el partido. No, profe, Entonces, no. Ronald, después de la familia consanguínea hay una evolución hacia la sindiasmis, la familia sindiásmica, que es un tipo de organización que yo lo describía. Organización matriarcal. Matriarcal, Ronald. Bueno, le voy a poner 2 puntos, mejor dicho, porque pensé que no iban a ser posible que me contestaran. Ronald, te ganó 2 puntos hoy, positivos, que le van a subir su nota apreciativa. María Paula Pérez. Hola, profe. Hola, María Paula. ¿Quiere ganar otros 2 puntos, igual que su compañero? Pues esa es la idea. Después de la organización matriarcal, ¿a qué evolucionamos? ¿A qué tipo de organización? ¿Caracterizada por qué? Ahí seguía después de la matriarcal, esto se evolucionó a la patriarcal, ¿no? En la cual se caracteriza por qué. Ya le ganó un punto. ¿Se va a ganar el otro? Pues, profe, su palabra lo dice, por la organización en base al mandato del padre. Eso es la característica, pero fue la primera forma de que de eso evolucionamos hacia la sociedad, la familia nuclear extensa. Zaira, se ganó uno solo, pero bueno, no se fue en limpio. Zaira, o no se fue con menos uno como sus otros compañeros. Dígame, profe. Zaira, ¿cómo le va? Bien. Zaira, entonces, esa organización patriarcal se caracteriza por ser ¿qué? Donde empezó a aparecer por primera vez ¿qué?
La autoridad del jefe de la familia, ¿no, profe? O algo que usted como futura mamá o futura pareja le va a exigir a su novio o esposo. Si no lo echan. Pues que responda por la familia, profe. No, usted Por el quiere que, alimento. sí, o sea, eso sí, ¿qué le exige a usted a su esposo? No le perdonaría a usted nunca? Una infidelidad. Ah, ya, exacto, o sea, que tenga otra mujer. ¿Y cómo se llama tener una sola? Mm, No, ni ayudándote les ganaste el ¿monogénica? punto. Natalia, ¿Monogénica? gánesela usted fácilmente. Monogamia, profe. Monogamias, ay, Natalia, qué bien. Muy bien. Natalia, yo creo que Natalia, es Zaira, sí perdona al novio. Y Natalia sí no lo va a perdonar. Carla. ¿Sí, profe? Entonces, hábleme de la posible influencia que puede tener la familia en la salud y la enfermedad. ¿Qué concepto se llevó usted de eso? Bueno, profe, pues yo llevo el concepto como tal de que la familia pues empieza como tal la salud, tanto mental como física. Pues mental porque pues la familia es la que le da como la estabilidad a los miembros de esta. Pues tienen una buena familia, tienen una buena estabilidad. Y pues la salud porque pues entre toda la familia pues tienen como el cuidado, pues porque pues sin ella, pues con ella lo que hacen es que se promueven como conocimientos y prácticas que van a ayudar a los individuos como tal a mantener un buen estado de salud. O sea, desde la familia es donde empiezan las buenas prácticas, cuidado, higiene, todo esto pues que al final van a repercutir en una buena o mala salud. Bueno, Carla. Andrea Dávila. Andrea Vanessa, ¿no está? No está Andrea Vanessa, qué lástima. Sebastián Perea, ¿sí está? Sí, señora. Sebastián. Sí, señor. Don Sebastián, una pregunta fácil. Dígame 4 funciones que tiene la familia. Bueno, profe, primeramente podríamos encontrar la función afectiva. ¿Cuál? Una parte afectiva, o sea, afectiva fue la primera, la ¿no? expresión afectiva sentimental. Exacto. Eso. ¿Cuál otra más? Una social. Sí, 2. Obviamente la que se va a basar mayormente, aunque no incluye sentimientos, plata, pero ¿no? influye bastante la económica y pues la psicológica. La psicológica, bueno. Sebastián, bien. Entonces, ahora vamos a preguntarle a Camila Estupiñán. Camila Estupiñán. Ahí está Camila Estupiñán. Camila se perdió un puntico. Jessica Guerrero. Hola, profe. ¿Cómo le va, Jessica? Bien, Jessica, profe. yo hablaba de 3 factores que influyeron en el cambio de la tipología de la familia colombiana actual. ¿Cuáles son esos 3 factores? No, profe, no le escuché bien. ¿Cuáles son los 3 factores que influyeron en el cambio de la tipología familiar colombiana actual? Pues la estructura. ¿La qué? La estructura, o sea,
Las de la estructuras del familia. edificio, que no se nos vaya a caer. No, porque puede dar estructura a la familia. Pues que el ingreso de la mujer tanto al sistema educativo como al mercado, pues también como que Esa es podría una, ser. bien, una, Jessica, lleva una. El ingreso de la mujer al mercado laboral. ¿Cuál otro más? La redefinición de los roles. No, No, que no. no, no. Las migraciones Dos, ¿cuál otro más? y el desplazamiento. No, algo que ustedes, las mujeres, lo utilizan mucho. Mm, mm. Para Lo no. de la introducción de métodos anticonceptivos y el deseo de Ay, fertilidad. Jessica, gracias. Jessica, te ganaste el puntico, ¿eh? Sí era fácil, no era tan difícil, Jessica. Bueno, Jessica. Entonces, como hablaban tanto de las escalas evolutivas en Levy, Dígame, profe. Levy, ¿usted qué entendió por la familia sindiásmica? La familia sindiásmica. Sí, ¿qué entendió usted por familia sindiásmica? Pues esa familia principalmente se basaba como, o sea, está en la parte de la barbarie y se exigía por la fidelidad a la mujer mientras durase pues la vida común con pues la persona con la que estaba conviviendo. Y estaba formada por un hombre y una mujer en la que pues se podía aplicar la poligamia y la infidelidad era ocasional y era en el derecho de los hombres, más no de las mujeres. O sea, el hombre era el que pues, generaba esa infidelidad y la mujer no podía pues, hacer nada. Y se considera la primera forma de organización que En el estadio barbarie, ¿no? No sé a qué se refiere con eso. bueno, no le vamos a quitar el puntico. La primera forma de organización matriarcal. Pues, de esa familia sindiásmica progresan a la poligamia y de la poligamia progresan a la monogamia. Ya para terminar, Santiago Ayala. De las nuevas tipologías, buenas noches, Santiago. Entonces, de las nuevas tipologías familiares que describí, nómbreme 3. Otro gol de 5 goles. Sí, le escucho, perfecto. Estoy así como otros de, es que estoy como otros de sus compañeros viendo el partido. Bueno, bien, Santiago. Bueno, muchachos, los dejo seguir viendo el partido. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos vemos la otra semana entonces. Tengan buena noche. Que descansen.